Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo no tiene problema con nada. Si Él está ahí, si Él está en nuestra vida, todo va a estar bien. ¿Cuánto necesitamos poner nuestra confianza plena en Él y hacer a un lado nuestras opiniones? Bien, hablemos de la muerte de Lázaro. Todo lo que hay alrededor de la muerte de Lázaro, y sobre todo, ¿qué es lo que tiene que ver con nosotros? Si te acuerdas, los últimos tres ejemplos que hemos hablado, eh, hablamos en el capítulo 8 de Juan acerca de toda del pecado, ¿no? La necesidad de que la palabra de Dios nos libere del pecado, ¿no? De la verdad que es Jesucristo nos libera del pecado. Luego el capítulo 9 vimos que la importancia de que nuestros ojos sean abiertos, ¿no? De que la ceguera espiritual no sea quitada, ¿no? De que nuestros ojos puedan ver las obras de Dios. Y ahora llegamos a Lázaro, al capítulo 11, donde vemos la muerte, ¿no? Estos últimos tres casos son importantes. Mira, está hablando del pecado, la ceguera espiritual y de la muerte. Estas tres cosas son importantes que las consideremos porque son tres cosas que van en un en una secuencia, ¿no? Si no somos libres del pecado, el pecado trae ceguera espiritual y la ceguera espiritual produce muerte, ¿ok? Entonces es importante que estas tres cosas las consideres, ¿no? La importancia de que la verdad te haga libre y si conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuánto necesitamos ser libres del pecado que mora dentro de nosotros? Porque si no, entonces vamos a estar ciegos. Pero cuando la verdad te hace libre, entonces ahí está la parte de lo que mencioné en un video anterior. Si no lo viste, te animo a que lo veas, donde hablamos de la importancia de la mezcla de las palabras del Señor Jesús con el hombre. Cuando Jesús escupió en tierra y hizo lodo y ungió los ojos de este ciego. Está ligado con la verdad. O sea, esa verdad viene y nos hace libres. Y podemos ver las obras. Podemos ver, nuestros ojos espirituales son abiertos. Nuestros ojos son ungidos y podemos ver las obras del Señor Jesucristo, las obras de Dios. Y como consecuencia andamos en una vida de resurrección, que es lo que pasó con este ejemplo de Lázaro, ¿no? Pero vamos a profundizar en esta historia. Y vamos a leer ahí el capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Y inicialmente, quiero hablar de algo que me sorprendió mucho. Antes de llegar específicamente a la parte de la resurrección, porque hay algo que nos impide, hay muchas cosas que nos impiden ver la vida de resurrección, ¿no? Manifestada en nuestras vidas y en la iglesia. ¿Y sabes qué son? Nuestras opiniones. Estoy muy sorprendido por eso, ¿no? Mira, voy a leer un poquito la historia. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó con los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Fíjate, está raro porque dice, no es para muerte, y te das cuenta más adelante que sí murió, ¿no? Dice, amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Esto es importante, dice que Jesús los amaba. O sea, ellos decían, es que nos ama, no. Jesús dice, yo los amo. Eso es interesante, Jesús amaba a estos tres hermanos. Dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Fíjate, aquí vemos ya una opinión de los discípulos, ¿no? Respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropiezará porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle.
Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero otra vez su opinión. Fíjate, quiero que vayas viendo las opiniones que, híjole, suenan bien, suenan muy bien, pero no están bien. Entonces, pero Jesús decía, bueno, si duerme sanará, versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Fíjate, Jesús está raro porque dice que él amaba a Lázaro y dice: y me alegro de que ahora está muerto. Y me alegro de que no hayan estado ahí, que no hayamos estado ahí. Híjole, qué grueso está eso, ¿no? Dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Fíjate, opinión tras opinión tras opinión, y raro, ¿no? Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Quiero que veas esto, mira, ya vimos opiniones de los discípulos ahí, una tras otra. Ahora veamos a Marta. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Qué tremendo, porque miren, suena muy bien, de verdad. Suena súper bien esto, y suena normal, tal vez todos lo habríamos hecho. Pero no es normal, esa es la opinión del hombre. Como diciéndole a Jesús: te equivocaste, Señor. Tú tenías que haber venido antes. Si hubieras llegado antes, no hubiera pasado esta tragedia. Hay un cierto reclamo ahí en la opinión de como diciéndole a Jesús lo que tenía que hacer. Imagínate, esas son nuestras opiniones, cuando de una manera bonita, buena tal vez, estamos diciéndole a Jesús lo que tiene que hacer, cuando eso no es posible, porque ya Jesús dijo todo o cómo tienen que ser las cosas. Jesús ya había dicho: voy a resucitarlo, voy a levantarlo. Además, estas mujeres habían escuchado, o sabían que Jesús era la resurrección. Pero su opinión era mayor que el creer lo que Jesús era realmente. Ellas dijeron, esta mujer dijo: si hubieras estado aquí, Señor, te equivocaste, ¿por qué no llegaste a tiempo? Tenías que haber estado aquí para que esto no hubiera pasado. Eso está muy, muy tremendo, de verdad. Y luego dice: más también sé ahora que, fíjate su opinión, ¿no? Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, fíjate, ella conocía todo esto porque dice: sí, sé que pues va a resucitar cuando sea el tiempo de que todos resuciten, pues sí, sé que ahí va a resucitar. Pero mientras me quedo sin mi hermano, Señor. Diciendo: ¿por qué no llegaste a tiempo? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Fíjate, está diciendo: no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Fíjate, hay muchas cosas aquí que Marta está diciendo solamente por su conocimiento, pero no por su experiencia. Y ahí es donde entra el punto de algo que he estado también mencionando mucho. La religión nos hace tener las cosas acá en la mente, pero no se han hecho una mezcla con nosotros, ¿no? Y eso es muy, muy tremendo. Y es necesario que hagamos eso. Fíjate, voy aquí. Entonces, quiero retomar esto. Cuando el Señor venía, Marta fue la primera en encontrarse con él, ¿no? Ya lo leímos. Pero antes de que el Señor pudiera decir algo, ella expresó su opinión. O sea, ella ve a Jesús y lo primero que hace es: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella estaba quejándose con el Señor porque había llegado tarde. Y aunque Jesús le dice: tu hermano resucitará, esto significa que el Señor lo levantaría inmediatamente. No, después no dijo: voy a resucitar cuando venga después, o al final, en el día posterior, lo voy a resucitar. Él dijo: tu hermano resucitará, ¿no?
O él estaba diciendo, lo voy a levantar, vine para eso. Pero María dijo, yo sé que en la resurrección, en el día postrero, ¿no? Marta interpretó esta palabra del Señor posponiendo así la resurrección actual para el día postrero, ¿no? O sea, ella dijo, bueno, sí, pero va a ser después, ¿no? Y Jesús, no, yo soy, y él vuelve a afirmar, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso está increíble. Entonces, es como si el Señor le hubiera dicho, esto no es cuestión de tiempo. Para mí el tiempo no es ningún problema. Para mí nada es demasiado temprano ni demasiado tarde. Qué increíble, cuando Jesús dijo esto, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esto involucra que él está diciendo, para mí el tiempo no afecta nada a la obra que yo voy a llevar a cabo. O sea, yo no estoy limitado hacia ahora, hacia después, no. O si llegué tarde o si llegué antes, eso a mí no afecta. No afecta mi obrar, no afecta el obrar del Padre que yo estoy llevando a cabo. Vine aquí para algo y es para lo que vine, aún a pesar de las opiniones que estaban ahí. Eso está increíble. Dice, ¿dónde me quedé? Mientras yo esté aquí todo estará bien, porque yo levantaré a tu hermano. Luego el Señor le preguntó, ¿crees esto? Y Marta respondió, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Su respuesta no contestó en absoluto a la pregunta del Señor. Ella no entendía lo que el Señor le decía. El Señor le dijo, ¿crees esto? Y ella dice, sí, pero le agrega unas cosas que, o sea, su preocupante conocimiento viejo le impidió entrar en las nuevas palabras, las palabras que Jesús estaba hablando en ese momento. Entonces Marta es semejante a muchos creyentes de hoy que tenemos mucho conocimiento y doctrina, pero no realidad. Y ese es el problema. Podemos tener mucho conocimiento, pero muy poca realidad. Y eso no es correcto. Ok, entonces, ahora veamos la opinión de María, ¿no? María, al oír la palabra de Marta, acudió al Señor, ¿no? Ella reiteró lo que ya Marta le había dicho al Señor. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ahí está, en el versículo 32, ¿no? Esta también era una opinión, una queja. Fíjate, María también hace lo mismo. Pone ahí Señor, si hubiera estado aquí no hubiera pasado, ¿no? El Señor nunca argumentó, pero tampoco aceptó sus opiniones. O sea, Jesús no les dijo, híjole, ¿por qué? ¿Por qué tienen sus opiniones, no? Jesús es paciente, de verdad, está increíble. Pero María y Marta simplemente no entendían que mientras el Señor estuviera presente, todo estaría bien. Hermano, y con esto quiero decirte algo. Si Cristo está con nosotros, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, aún, fíjate, hablando en un contexto donde un hombre había muerto y Jesús está ahí, todo va a estar bien. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo no tiene problema con nada. Si Él está ahí, si Él está en nuestra vida, todo va a estar bien. ¿Cuánto necesitamos poner nuestra confianza plena en Él y hacer a un lado nuestras opiniones? Y hacer a un lado nuestras opiniones. Tenemos tantas opiniones que nos impiden ver realmente la gloria de Dios. Nos impiden ver al Cristo que tiene el poder para aún resucitar a un muerto. En verdad, yo lo he visto. Nos enfermamos de algo y nuestra opinión luego es como... o hasta decimos esto, híjole, me sorprende esto, pero decimos, no, pues vamos a orar, pero si Dios no lo sana, no importa. Dios puede usar a los médicos para sanarlo. Y yo digo, como si Jesús dijera, no, no quiero sanarlo. Imagínate que Jesús hubiera dicho ahí, sí, ya se murió y no quiero resucitar. No, no lo quiero resucitar. Yo soy la resurrección y la vida, pero no lo quiero resucitar. Está raro, ¿no? Pero a veces nuestro pensamiento es así. Decimos, no, así Jesús es el sanador. Pero si no lo sana, está bien. Y es como, no está bien. No está bien porque Jesús tiene el poder para sanarlo, pero el problema es que nuestras opiniones nos impiden poder ver las obras de Dios, nos impiden ver el poder de la resurrección de Dios, el poder que Él tiene para sanar y para aún levantar un muerto. La religión nos ha hecho no poder ver estas cosas de verdad. De verdad que sí.
Yo me rehúso de verdad a creer, a, a tener más confianza en un médico que en Dios. Y créanme que ha sido una lucha constante en mi vida. Pero con mi esposa nos determinamos a eso, a no poner nuestra confianza en ninguna otra cosa eh, más que en Dios. Dios tiene que tener nuestra confianza plena. En verdad, lo hemos visto con nuestros hijos. Tiene mucho tiempo que no vamos a un doctor, años de verdad. En verdad que sí. Y no digo que ha sido fácil, ha sido bien difícil porque cuando tu hijo se enferma, siempre está tu opinión. No, pero a lo mejor estoy siendo negligente. Tengo que llevarlo al doctor. Pero por otro lado, vas a la escritura y ves a Cristo, ves que Él es el que tiene el poder para sanar. Dice, Señor, mejor lo que hacemos es aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe, haz un lado mis opiniones y quiero creer que si tú estás en mi familia, todo va a estar bien. Si tú estás con mis hijos, ellos van a estar bien. Y créeme que he visto eso. He visto la sanidad en mis hijos, he visto la sanidad en mi esposa. De verdad que sí. Y no quiere decir que ya creo, no, cada vez que vuelve a pasar, que vuelve a haber una situación de salud o de económica, lo que sea, está ahí la duda, están nuestras opiniones. Y a veces nuestras opiniones aún tomamos partes de la escritura para justificar nuestras opiniones, pero no es correcto, no es correcto. Yo veo aquí algo muy tremendo con esta parte de Lázaro, donde las opiniones de estas hermanas estaban ahí, muy, muy presentes, ¿no? Ahora fíjate, ah, vamos a ver cómo en el versículo 36 al 38 vemos la opinión de los judíos. Ellos pensaron que Jesús lloró ahí en el versículo 35 porque amaba mucho a Lázaro, pero otros se preguntaban por qué no había impedido que Lázaro muriera, ¿no? Esas opiniones más la ignorancia de los judíos acerca de la capacidad del Señor para levantar a Lázaro de la muerte causó que el Señor se indignara, ¿no? Entonces, yo veo cómo Jesucristo es tan paciente y cómo Él llega ahí y se encuentra con una incredulidad, se encuentra con muchas cosas, se encuentra con opiniones, pero también con incredulidad. Entonces, espero poder estar explicándome bien. Es un poco difícil esto, pero creo que el punto es que cuánto necesitamos creer en Cristo, creer en Jesús y sobre todo poder buscar vivir la vida de resurrección. Porque no hay manera de vivir la vida de resurrección. Lo que daña el que la iglesia se pueda experimentar la vida de resurrección son las opiniones. Son las opiniones, en verdad. Híjole, yo he escuchado muchas veces cuando se comparte la palabra y se decía mucho esto, es que nuestras opiniones no le sirven a Dios. Y yo como que a veces no entendía bien a cabalidad. Cuando leí esta historia y me di cuenta de las opiniones de Marta, de María, de los discípulos, de los judíos, dije, no puede ser. Esas son nuestras opiniones. Y nuestras opiniones no nos impiden ver la gloria de Dios, ver el poder de Dios. De verdad. De hecho, creo que es una de las limitantes por las cuales a veces en la iglesia no se ve el poder de Dios manifiesto en sanidades, en milagros, en cosas que están escritas en la palabra, que tienen que pasar y que Él dijo que iban a pasar. Mira, en una de ellas, Jesucristo dijo, cuando lleguen a un lugar, a una casa y les abran la puerta y sanen a los enfermos, liberan a los endemoniados y predíquenles el evangelio, ¿no? Es un mandamiento, pero a veces, volviendo a lo que te decía hace rato, decimos como, no, pues, oré, pero pues no se sanó, pues ni modo, no era la voluntad de Dios. En verdad, esta es nuestra opinión. Está muy grueso, yo lo he dicho, pero está muy grueso, esa es nuestra opinión. No, pues no era la voluntad de Dios que se sanara. Cuando la voluntad de Dios es, ve y entra a una casa y sana, ora por los enfermos y sana, que sean sanados. Y sánalos, ¿no? Pero como no pasa, decimos, no, pues no era la voluntad de Dios. Híjole, esa es nuestra opinión. Y eso está muy tremendo. Tenemos que quitarnos eso, de verdad, hermanos. Tenemos que quitarnos eso. ¿Y sabes qué es lo importante?
Fíjate, nuestras opiniones provienen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando estamos llenos de opiniones, eso es una evidencia de que estamos llenos del conocimiento del bien y del mal. No estamos comiendo de la vida, estamos comiendo del conocimiento del bien y del mal. Y comer del conocimiento del bien y del mal, capítulo 8 de Juan, nos hace no ser liberados del pecado. O sea, la verdad no haya cabida en nosotros y entonces no somos liberados del pecado. Si el contenido de estos videos ha sido de bendición para tu vida, te animamos a que te suscribas al canal y le des a la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que volvamos a subir un video nuevo.